Buenas tardes, don Francisco José, queridos hermanos. Pues antes de comenzar, quiero daros las gracias por haberme invitado, de estar en esta tarde aquí con vosotros para hablar un poquito de la situación de los cristianos perseguidos en Oriente y de la experiencia que hemos vivido mi familia y yo por ser cristianos en Irak, la tierra de nuestro padre Abraham, en Ur, los caldeos, y en el norte tenemos en Nínive de profeta Jonás. He venido aquí con todos vosotros para contaros que para vivir como cristiano, como seguidor de Cristo, yo tengo 3 palabras en mi corazón. Estas palabras me llevo siempre en todos los momentos de mi vida: rezar, perdón y fe. Hoy puedo dar fe de que Dios nunca está lejos de la persona que sufre y que está entre los cristianos de Oriente, especialmente los cristianos de Irak. Esta experiencia de confianza en Dios la he sentido con fuerza cuando he vivido los momentos más difíciles en mi vida. Cada uno de nosotros tiene momentos difíciles en su vida, no puede olvidarla, pero no puede también perder la esperanza, pues como han sido el asesinato de mi hermano, la muerte de mi padre y la salida de mi ciudad tras la persecución de los cristianos. En mi familia somos 5 hermanos. Yo nací de una familia católica, creyente, y mi hermano era el mayor de los chicos. Trabajaba en Mosul, como ha dicho aquí Carlos. Mosul es la segunda ciudad más importante en Irak. Y un día al salir de trabajar, sin ningún sentido, le dispararon por ser cristiano. Para ser cristiano en Irak tienes que preparar para ser mártir. No tengas que tener miedo. Su muerte supuso un duro golpe para todos y me costó mucho tiempo asimilarlo. Pero siempre yo doy gracias a que Jesús nos enseñó en la cruz a perdonar. Te cuesta mucho, ¿no? Perdonar. Pero para también dando un testimonio como cristiano verdadero, ¿no? Como un discípulo verdadero de Jesús, hay que aprender a perdonar. Y yo rezo siempre a Dios para que perdona a Dios de las personas que cometieron esto en mi familia y también de otras familias. Y otro momento muy triste para mi familia fue cuando mi padre enfermó de cáncer y murió con tan solo 57 años de edad. Ver a mi padre sufrir durante su enfermedad, fueron casi 8 meses, fueron momentos también muy difíciles, pero siempre teníamos esperanza que está el Señor acompañando nuestro dolor. Fue muy difícil porque mi padre era el pilar de soporte en casa. El tercer momento de sufrimiento para todos nosotros, los cristianos de Irak, fue el día 6 de agosto de 2014. Este es un día negro para todos nosotros, cuando un grupo terrorista se llama Daesh. Daesh es una palabra árabe que significa Estado Islámico en Irak, y Sham es que en el levante de Siria. Entró este grupo en mi ciudad y nos dio a las personas que no son de religión musulmana 3 opciones. La primera era convertirse al Islam, dejar como eres cristiano, vas a ser musulmán, o pagar el impuesto islámico o abandonar la ciudad inmediatamente, bajo amenaza de muerte por la espada, con lo cual nos vimos forzados a abandonar nuestros pueblos, nuestra ciudad, primero Nínive, luego la llanura de Nínive,
La llanura de Nínive son casi 12 pueblos, la mayoría viven ahí los cristianos, y Karakosh es como la cuna del cristianismo en Irak. Pues miles de personas salieron de sus casas, de las iglesias, además sitios, tan solo con lo que traíamos puesto. Dejamos todo atrás, toda una vida, porque no queríamos abandonar nuestra fe en Jesús. Todos teníamos dentro el miedo. No pensábamos nada más que en huir. Y atrás quedaron las bombas. Y solo una cosa sentía que tenía que hacer: rezar y pedir al Señor que nos acompañe en nuestros pasos. Es muy difícil para mí recordar la salida triste y dolorosa que todos los cristianos tuvimos que vivir. Cuando salimos de mi ciudad, de toda la llanura de Nínive, nos refugiamos en Arbil, el norte de Irak, que es el capital del Kurdistán iraquí. Recuerdo que los días eran muy difíciles. Todos tenían mucho sufrimiento por tener que dejar toda su vida y no saber lo que iba a pasar al día siguiente. Mucha gente se preguntaba: ¿dónde está la vida? ¿Y por qué nosotros? ¿Y qué hemos hecho algo mal? Pues teníamos también un miedo muy grande por el futuro, especialmente por los niños y los jóvenes. Pero al final de todo esto, del sufrimiento, del dolor, del miedo, salimos adelante y pudimos perdonar a las personas del Daesh. Mi experiencia de fe y confianza en el Señor me ha hecho saber que Dios estaba conmigo en cada momento. En este sufrimiento vemos a Dios que nos lleva en medio de la oscuridad. Él es testigo de nuestra fe y esto es lo que nos da fuerza día tras día. Los cristianos de Irak tienen una fe muy fuerte. Nadie deja de lado la fe. Prefieren morir a convertirse al Islam. Esta es la realidad de los cristianos de Irak. Como después de tanto sufrir, tanta tristeza, de estar refugiados, de tener que abandonar todo lo que tenían en su vida, pueden hoy rezar y perdonar por ser testigos de Jesús, por querer hacer lo mismo que Jesús, rezar y perdonar. Hoy los cristianos de Oriente viven como si estuvieran entre los leones, especialmente en Irak, pero también en otros países en Oriente. Están sufriendo por causa de la guerra y también actualmente en otros países donde no hay libertad religiosa. Y no solo así, también hay una falta de derecho a la vida, porque falta el diálogo, falta la paz. Y muchos son hoy los que quieren acabar no solo con los cristianos, pero también con el cristianismo. Y esto es preocupante. Apenas hemos salido de una persecución, de una gran persecución, y parece que la historia no termina. Los cristianos de Mosul aún no se atreven a regresar, porque la ciudad está casi destruida de su totalidad. Y cada familia cristiana de Oriente y de Irak tiene un drama que contar. Cada familia está marcada por el sufrimiento, pero en medio de todo sufrimiento hemos sentido la mano amorosa de Dios que nos anima, que nos consuela, que nos impulsa a dar testimonio de su amor a nuestros hermanos. Los cristianos, poco a poco, vamos aprendiendo a vivir, defendiendo también con valentía nuestra fe y confianza en el Señor. El arte de vivir consiste en vivir con los demás, ayudándonos entre todos. Solo así es posible levantarse a seguir adelante, pues después de persecución, de destruir todas las casas, las iglesias, gracias a la ayuda de la iglesia necesitada, y especialmente a la iglesia española,
por ayudar a esta gente, para tenerla también en esta esperanza, para que vuelvan otra vez a empezar un camino nuevo en su vida, para que no sienten que están solos. Hay otros hermanos, pueden ayudarles. No muchas veces, no solo en las cosas materiales, pero también muchas veces la vida espiritual. Rezar uno por el otro también es una norma, es una forma para ayudarnos uno al otro, para levantarse, para que no me siente solo. Pues yo cuando salí en mi ciudad, fui corriendo en mi habitación y yo cogí 3 cosas. La primera fue en este icono a nuestra Madre, la Virgen María, Perpetuo Socorro. Y luego tengo siempre en mi bolsillo rosario y luego la cruz. Por esta cruz estamos perseguidos. Por esta cruz no tenemos miedo a dar nuestra vida, a morir por esta cruz. Estas 3 cosas para mí son mi arma de mi vida. Ellos lo que dan a mí la fuerza a seguir viviendo la fe, para que no pierda la esperanza. La gran suerte de los cristianos es siempre tenemos esperanza. Por eso, queridos hermanos, al final no tengamos miedo, abrir nuestros corazones al Señor y siempre a rezar por la paz y tener la libertad. Muchas veces pues decimos, es difícil, de verdad es muy difícil para tener paz en este mundo, pero no es imposible. Para Dios nada es imposible. Sigamos siempre unidos en la oración y también para ayudarnos uno al otro, cada uno como pueda, en cada uno de sus materiales, también por ayudar de sus oraciones. Y lo más importante, estar unidos, siempre juntos y vivir nuestra fe con la oración y vivir también el perdón, porque el que perdona vive en la paz en su corazón. Muchas gracias a todos.